Escritor, filósofo, humanista y experto en coach, conferenciante desde hace más de 20 años, ha dictado cientos de conferencias y cursos en distintos puntos de España y Portugal sobre temas de filosofía, antropología, civilizaciones antiguas y arte. Especialista en filosofía comparada, ha promovido y dirigido numerosos grupos de investigación y profundización en la sabiduría antigua, y como experto en coach ha impartido cursos y seminarios de inteligencia emocional y técnicas de meditación, atención y concentración por varios lugares de la geografía española. Presidente y miembro fundador de la Red Internacional de Ética Universal, vicepresidente de Cultura de UNESCO, Asociación Pro Diálogo de Málaga, director de la Organización Internacional Filosófica Nueva Acrópolis en Málaga, y entre sus publicaciones se destacan El arte de la belleza, Ser feliz, así como la colección Selecciones de pensamiento de Cicerón, el orador filósofo, Pitágoras, La armonía interior, y Séneca, La práctica de la filosofía. Él nos hablará de Paideia, la educación platónica, un modelo para el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se oye? Sí. Sí. Trataré de hablar fuerte, aunque hable menos, porque mejor es poder entender. Bueno, la verdad es que al cerrar, tener, pues por un lado el honor y por otro lado la responsabilidad de cerrar este congreso con la última ponencia, y además una ponencia que tiene la carga del propio título del congreso, que es la educación platónica como tal, pues se me presenta un reto. Se me presentaba desde el primer momento, pero después de haber escuchado a los ponentes de esta mañana, a la mesa redonda, y ahora al profesor Pascual Casany, pues francamente es difícil añadir, y realmente tampoco era mi intención desde el primer momento, sino sencillamente hacer un ejercicio, digamos, pedagógico, también en honor a lo que nos reúne, que es la educación, porque hay algo que realmente cuesta trabajo a los que hemos estudiado y seguimos estudiando a Platón. Platón no va a hacer una exposición sistemática de un pensamiento. Lo que contamos para poder conocer realmente cuál era el conjunto de enseñanzas que debieron de impartirse de forma oral, en una relación personal con sus discípulos en la academia, lo que contamos son, además de referencias de algunos de los discípulos y posteriores discípulos de discípulos en toda la línea neoplatónica que llegó a nuestros días, son unos diálogos que son ejercicios de reflexión, diálogos que además son ejercicios abiertos, que promueven la reflexión y la ironía, por un lado, y en los que resulta francamente difícil a veces elaborar una idea completamente cerrada. Y creo que eso también es sugerente, porque como gran maestro del amor al conocimiento, va a proponer algo que yo quiero resaltar como eje también de lo que pretendemos que sea la educación. Y es que no se trata tan solo o únicamente de compartir ideas o de compartir conocimientos o de trasladar de generaciones a generaciones cosas que nos podemos conocer, saber o valorar, sino de despertar el amor por el conocimiento. Es más valioso cuando el motor que realmente va a llevar a un ser humano a aprender está dentro de ese ser humano, porque lo que le mueve es un amor por la sabiduría, un amor por la naturaleza, un amor por el propio progreso como ser humano, que cuando lo que le mueve es un premio externo, una obligación, una orden únicamente, o el adquirir algo. Entonces, ¿qué voy a hacer? De forma breve, y me veo en el mismo reto que mis compañeros, pues tratar de ordenar algunas ideas que se pueden extraer de esos diálogos, de lo que ha sido también la tradición neoplatónica, no con el interés romántico de conocer a Platón, que sería o habría sido una oportunidad, creo, excepcional, y en un sueño uno puede incluso recrear una experiencia de un día en la academia de Platón, ¿no? Cuando cerramos los ojos para soñar podemos imaginarnos cualquier cosa. No nos mueve el interés romántico del pasado, sino nos mueve el compromiso y el interés real por el futuro. Es decir, por encontrar en estas grandes fuentes que lo son, estas grandes fuentes de inspiración de nuestras
civilización, de nuestra cultura, y que se hermanan mucho más de lo que podríamos imaginar, basta con hacer un ejercicio comparativo con las fuentes que han sido de Oriente, pero que tienen el sello característico de nuestra identidad occidental, encontrar, como decía, elementos de inspiración para abordar los temas que nos preocupan hoy, temas que tenemos que resolver y que requieren de seres, personas comprometidas que realmente empiecen a construir un mundo que podamos realmente considerar, diseñar, soñar un poquito mejor. Y dentro de todo eso, y hemos coincidido todos, papel fundamental del futuro está en la educación. Platón realmente va a ser uno de los grandes padres de la importancia de la educación universal en la humanidad. Hace un momento el doctor Pascual Casán hacía mención a cómo había elaborado, concebido la necesidad de que todos los niños realmente fuesen educados en jardines de infancia. Este concepto de educación universal, de educación para todas las personas, es una conquista recién, y aún así todavía no lo hemos conquistado. Es decir, fue una propuesta, fue una idea. Me es precioso ver qué planteamientos hace sobre la necesidad de acercar al niño pues, a los ritmos de la naturaleza, a los bailes, a través de los juegos, la importancia de que esos juegos les permitan entrar en una aproximación, una cercanía al mundo de los mayores. Es toda una riqueza enorme la que hay expuesta. Pero es que toda la obra de Platón, incluso la que se considera como su obra política, entre comillas, que es la República, y creo que sencillamente la consideramos obra política porque nos suena a un sistema político, ¿no? La República, no tiene nada que ver, para los que tal vez no haya tenido la oportunidad de conocer la República es la cosa pública, a lo que se refiere, y curiosamente, toda su concepción del Estado, es decir, de la forma de concebirnos, la manera de convivir y la razón de ser de que haya algunos que tengan que tomar decisiones y gobernar con justicia, gira en torno también a lo mismo. Es decir, el Estado se justifica en tanto vele por la educación. Lo veremos al final, en el recorrido que voy a hacer, pero una de las máximas figuras del Estado en ese planteamiento hipotético, porque él tampoco está diciendo cómo tiene que ser, realmente lo que hace es un ejercicio de imaginación para que pensemos cuáles deberían de ser los principios, y no tanto el sistema de educación, sino los principios que debían de regir una educación que realmente estuviese dirigida a la globalidad de la naturaleza humana, es decir, al conjunto de lo que representamos o somos como seres humanos y no solo a un aspecto. Además se va a enfrentar a un sistema educativo en un tiempo en el que la educación se concibe como un medio para adquirir habilidades que te permitan poder manejar la opinión de los demás. Estoy hablando del mundo sofista. Ese mundo sofista que no concibe valor a la realidad, a la verdad, a la justicia, sino tanto en cuanto realmente tú puedas convencer, pero no existe más verdad que la opinión impuesta. Por lo tanto, hay que ser habilidoso en conseguir convencer. Eso Platón no lo va a aceptar, en realidad de la mano de Sócrates, este es el gran planteamiento socrático, sino que el ser humano tiene que poder descubrir aquellas realidades que se esconden más allá de las opiniones y que son independientes de nosotros. Es decir, tenemos que amar realmente la verdad y por lo tanto aprender a llegar a ella por nosotros mismos, no tanto dependiendo de la opinión de quien mejor pueda exhibirla, demostrarla o convencerla. Con lo cual la educación se vuelve algo muy especial. Y aquí es donde vamos a tratar de explicar estos conceptos que han girado en torno a este día, no porque no se hayan ya mencionado suficientemente, sino porque, como decía, quiero hacer una especie de reordenación de ideas, como es el concepto de la paideia, como es el concepto de la arete, conceptos luego ya latinizados como el concepto de educar y educir, que son como las dos piezas a través de las cuales nosotros interpretamos la educación. ¿Qué es la paideia? Que muchas veces la traducimos directamente como la educación. En realidad, nuestro concepto de educación se ciñe, tristemente, a una etapa de la vida en la cual el niño vamos a tratar de
aportarle una serie de ideas, como mucho, una serie de valores, y desarrollar una serie de capacidades para moverse en el mundo. Pero se ciñe a una etapa que, en todo caso, termina llegando a una formación, entre comillas, profesional, aunque esa formación requiera de un grado intelectual importante, pero para ejercer una profesión. Y este es nuestro concepto de la educación tal y como ahora mismo lo estamos desarrollando. Que además no tiene otro eje fundamental, sino el de obtener un buen rendimiento laboral que te permita además obtener unos beneficios económicos. Todo esto justificado dentro de un sistema productivo que acaba dirigiendo ese sistema educativo. Es decir, hoy en día la economía es el eje de nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque es el eje de todo. La economía es el eje de la política, la economía es el eje de la educación, es el eje de la sanidad, como nos decía el doctor Alcina esta misma mañana, que tristemente acaba siendo gobernada por intereses de beneficios y no tanto por cuál es la finalidad real. La paideia, sin embargo, va mucho más allá, porque es el conjunto de la cultura, la identidad civilizatoria que envuelve al individuo que vive en una sociedad y que además se hace transmisible, no tanto como algo ajeno, sino como algo que nosotros podemos educir en cuanto a valores. Está mucho más identificada el concepto de paideia como el sacar a relucir lo mejor del individuo, lo mejor de la naturaleza humana, de los principios y de la identidad civilizatoria que nos hace ser seres que pueden convivir, que pueden extraer experiencias ricas del arte, de la belleza, de la religión, de la ciencia, que simplemente la transmisión de conocimientos. Paideia es un concepto muy amplio, bastante amplio, porque el concepto de lo público, de la vivencia civilizatoria en Grecia, va a ser casi sagrado. De hecho, la vivencia individual para el pensamiento griego no se puede concebir si no es en el contexto, en el seno de la ciudad, a la cual aman profundamente, porque es la encarnación de los principios de convivencia, de justicia, que de alguna manera justifican y hacen posible la encarnación de un ideal civilizatorio. Y eso es lo que van a defender, además frente a otros planteamientos, y casi queda como un mito, como puede representar en este caso pues las invasiones persas, etcétera, etcétera. Ante esas dos visiones de qué es educar, si aportar elementos que vienen, lo que vendría a representar la palabra educar, que es instruir, aportar, dar, transmitir, algo que mis generaciones precedentes, mi ciudad, mi civilización, mi pueblo, mi cultura, me puede legar como algo útil, y la otra, educere, que es sacar de adentro hacia afuera un potencial que se supone que está, la paideia o el concepto de educación platónica va a entender que no pueden vivir el uno sin el otro. La educación no es una aportación de manera que se pueda construir al educando, se puede construir a la persona como queramos, como si fuese una especie de tabla rasa, ¿no?, como nos diría Rousseau, en la cual yo voy a escribir el diseño que quiero de la persona. La educación no puede manipular su naturaleza. Y de hecho, cuando la educación se empeña en considerar a la persona según un patrón equivocado, fracasa. Lo veíamos esta mañana con respecto a esa educación estándar que solo se mueve en base a lo intelectual y que no concibe o no valora la importancia de otras inclinaciones de carácter artístico, de carácter... ¿Qué pasa? Porque el joven que no se encuentra cómodo en los sistemas simples y llanos de memorización, sobre todo a partir de la primaria, pues fracasa porque no se encuentra realizado, no encuentra que la educación le esté aportando algo que le realice como persona. No va a reflexionar así, porque es un chavalín. Pero lo cierto es que la educación fracasa porque no se está preocupando de cuál es el potencial que ese individuo tiene. Entonces, creo que de este planteamiento platónico podemos extraer la necesidad de dos aspectos. Por un lado, la tradición, que me viene del pasado y que me aporta una experiencia y una riqueza, y por otro lado, el educir, el poder sacar el potencial que como individuos tenemos y que espera ser realizado. La educación ya no tiene tanto un carácter profesional, sino un carácter
humanista, de ahí el concepto de humanitas, que viene de ahí, de sacar ese potencial, esa riqueza humana, esos valores humanos, que los podemos definir como virtudes, pero a mí me gusta más la palabra justamente arete, excelencias, porque la palabra virtud tiene una carga semántica muy relacionada con lo religioso, mientras que arete es mucho más extenso, más, quizás si cabe, más profundo. Se refiere a las excelencias y especialmente a la excelencia del alma. La arete es el alma realizándose a través de la vida en aquellas cualidades que le hacen ser lo que es. Y se refiere especialmente a la justicia, se refiere al valor, a la fortaleza, al amor, es decir, aquellas excelencias que nos hacen ser humanos. De hecho, lo que vamos a hacer ahora, para poder entender el planteamiento platónico de la educación como una vía de realización del individuo y por lo tanto de las sociedades y de la historia, es decir, de las civilizaciones, es ahondar un poco más qué es lo que nos dice Platón sobre el individuo, qué es lo que nos dice Platón sobre el ser humano. Porque difícilmente podemos ayudar a que nuestros educandos, y ahí el concepto de educando, creo que se mencionó esta mañana, también se extiende a todos los aspectos de la vida. Todos somos educandos. Todos, no son los niños. Incluso el que se enfrenta ya en sus últimas etapas de la vida a la muerte, puede aprender. Tiene por delante una experiencia que tiene que aprovechar y le tiene que servir para sacar algo más todavía de su interior. La educación se extiende a todos los ámbitos, desde el ejercicio de tu profesión, la convivencia, la amistad, el amor, la infancia. Ese sentido platónico de universalidad no se extiende únicamente a todas las personas, sino a todos los ámbitos de la vida. Y en este sentido, de realizar ese potencial que está dentro de nosotros mismos, vamos a ver que el pensamiento platónico no da tanta importancia en transmitir conocimientos, de ahí probablemente el hecho curioso de que él no escribiera su pensamiento, una síntesis doctrinaria de sus ideas, o de las que trataba de transmitir porque consideraba válidas, sino que tratara de despertar la capacidad de reflexionar. Y esto lo podemos ver, no sé si aquí hay algún profesor, algún maestro de escuela, ¿hay alguno? ¿Alguno? ¿Qué es más importante? ¿Que los niños aprendan o que los niños despierten el amor por aprender? Es que no se puede dar realmente la capacidad de aprender si no despiertan ese amor. Si Platón se esfuerza en algo, es por despertar en el ser humano la capacidad de asombro, despertar el filósofo que hay en nosotros. En ese sentido, no que tiene el concepto actual de filósofo, que no deja de ser un ámbito más de los muchos del conocimiento, sino en el sentido clásico. Aquel que tiene un verdadero amor por el conocimiento, por la sabiduría, por las cosas válidas, por las cosas duraderas, por las cosas bellas. Es un concepto tan amplio, pero tan humano y cercano a la realidad, que hace que seamos humanos y salgamos de nuestra animalidad simplemente reactiva a los impulsos y emociones para despertar en nosotros esa necesidad de sentido, que es la que tiene el niño. ¿Esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto para qué? Esa necesidad natural no se puede ahogar simplemente con respuestas, sino que tiene que encauzarse para que vaya, digamos, arrastrando de todo el potencial que le permita, de verdad, empezar a dar pasos, pasitos, por sí mismo, empieza a despertar cualidades. Si hacemos un repaso de cómo están, y se hacía también esta mañana, ¿no? Un repaso de cómo están los contenidos curriculares de las asignaturas, carreras, diferentes niveles de estudio, etcétera, etcétera, vamos a descubrir que todo se ha convertido en un ejercicio de memoria. Hay que saberse un montón de cosas. Pero la vida no es así. La vida no consiste en saberse un montón de cosas. Es más,
El sueño que podría tener cualquier científico, filósofo, etcétera, es encontrar las leyes verdaderas, la verdad última. Ni siquiera creo que ese fuese el planteamiento de Platón. Si nosotros estuviésemos ante la gran fuente de la sabiduría y pudiéramos beber de ella, tendría mucha menos importancia la cantidad de agua, de maravillosa agua sapiencial que pudiéramos tener delante, como la capacidad que tuviéramos de asimilarla. Es mucho más importante el cuenco con el que vayamos a poder recoger, la capacidad que tengamos de beber, de integrar ese conocimiento. ¿Esto qué representa? Representa el que podamos ayudar al individuo en cualquier orden, ámbito y edad a despertar sus capacidades y sus cualidades. ¿Para qué? Para hacerlo libre. ¿Pero libre en qué sentido? Libre en el sentido de ser dueño de su propia realización. No está buscando entonces un mundo en el que la gente sepa mucho. Ese concepto de sabiduría no es que haya un montón de gente que tenga una gran cantidad de conocimiento, sino un mundo donde la gente se haya podido realizar. Esta mañana se decía, y decía María Dolores, que pueda ser feliz. En ese sentido platónico de la felicidad, que es sentir que me estoy realizando como individuo, me estoy realizando como persona. Un ejemplo muy sencillo de lo que acabo de poner se vive en cómo incluso materias que están relacionadas con el arte se acaban convirtiendo en un ejercicio de memoria. ¿Cuál debería de ser la finalidad de una asignatura como Historia del Arte? Hoy en día, pues saber cómo ha ido progresando los diferentes estilos, las diferentes sensibilidades, desde el sentido platónico, lograr despertar la sensibilidad en el ser humano ante la belleza. ¿Cuál es el problema? Pues que tenemos finalidades diferentes. Y ese es el gran ejercicio de reflexión que, al menos a mí me gustaría que fuese una conclusión de este congreso, dado que he tenido la responsabilidad y el honor, por otro lado, de organizarlo. Con que nos fuésemos preguntándonos cuál es verdaderamente la finalidad de la educación. ¿Es servir entonces a unos intereses económicos? ¿Es servir a... ¿Para qué? Este ejercicio de finalidad en todos los órdenes de la vida, cada vez que vayamos a hacer algo, es muy útil. ¿Esto para qué lo hago? ¿Cuál es la finalidad? Que no sea ni la costumbre, ni el hábito, ni el todo el mundo lo hace. ¿Cuál es realmente la finalidad de la educación? Y si hablamos entonces de despertar ese potencial, como hace un momento mencionaba, tendremos que conocer cuál es el potencial del ser humano. Y en ese sentido, ¿qué nos dice Platón? Platón nos menciona que el ser humano es algo integrado dentro de la naturaleza, algo integrado dentro del universo, algo integrado dentro del cosmos, un universo, un cosmos, con unas leyes perfectamente ordenado. No vamos a entrar ahora, que realmente sería para mí una felicidad poder entrar a discutir, porque creo que discreparíamos en algunas cosas sobre lo que Platón plantea en el Timeo, pero efectivamente hay un universo ordenado del cual formamos parte y como tales participamos de sus mismas leyes. Y ese universo, simplificando mucho, para Platón está constituido de tres mundos. Un mundo espiritual o noético, el mundo de las ideas, un mundo sensible, el mundo de las formas, el mundo, lo que podríamos llamar la tierra y el cielo, y en medio un mundo que es ese mundo intermedio, la psique, el alma. Y mucha gente que no sabe que la palabra alma realmente es la traducción directa de psique. Psique y alma es lo mismo, ¿no? Quedando, aunque hoy se ha simplificado en alma y espíritu como lo mismo, el concepto de espíritu para esa parte más superior. Ese mundo de las ideas, ese mundo superior, que curiosamente se ha interpretado a veces muy mal, como que Platón habla de las ideas, pues eso, el mundo de los conceptos, y se entra en una especie de discusión sobre los conceptos, del concepto de silla, el concepto, lo recuerdo incluso del instituto, ¿no? Es decir, acaba uno con una diarrea mental increíble, ¿no? Porque no, Platón no está hablando de eso. Cuando Platón habla del mundo de las ideas, está hablando de unos arquetipos en un plano que habla como mental de ideas,
porque es lo más elevado que podemos concebir en cuanto a sutil, en cuanto a origen, que son las grandes leyes universales, y curiosamente coloca, lo veremos después en una diapositiva, coloca en ese mundo de las ideas arquetipos, patrones que van a regir la construcción de todo el universo, coloca la idea del bien, la idea de lo justo, de lo bello, de lo verdadero. Y que ese conjunto, ese concepto de las ideas está de alguna manera demarcando fines hacia los cuales todo lo que en el universo existe y va en un proceso de realización y perfección tiende. Pues bien, el ser humano estaría inmerso en este universo y participando de estos tres mundos. Ese mundo superior, ese nous, esa psique y ese soma del cual esta mañana también nos habló el doctor Alcina. Y nos habla entonces de cómo ese mundo intermedio, ese alma, donde se van a debatir la mayor parte de nuestras experiencias humanas, participa de tres aspectos. En algunos diálogos habla de tres almas, en otros habla de un alma, por eso que realmente no hay una exposición doctrinaria, simplemente reflexiones y diálogos como ejercicios. Pero ¿de qué nos viene a hablar? Nos viene a hablar justamente de cómo en el interior, en la naturaleza real humana, hay por un lado un aspecto vinculado a nuestra parte biológica, que en el mundo psíquico o en el mundo interior lo podemos relacionar con la parte instintiva, con nuestros impulsos, con los instintos. Hay una parte más emocional, una parte más vinculada a nuestra capacidad de sentir experiencias como el miedo, como el afecto, pero que también es bastante reactiva, es puesta en marcha según los acontecimientos. Es muy típica del ser humano y en él se debate, porque es quizás una de las cosas que más nos define. Pero hay una parte dentro de esa naturaleza que está rozando ese mundo de las ideas, ese nous, que es la parte racional. No se refiere a la racional únicamente en el sentido de lógica. Platón va a unir, va a vincular de una forma magistral la concepción de la mente en sus dos aspectos, lo que serían los dos hemisferios del cerebro, la parte lógica y la parte simbólica. Se refiere esa parte racional al conjunto de lo que podríamos entender nuestro principio de conciencia más despierto, que está regido por unos valores y una lógica y que es capaz de gobernar la parte emotiva y la parte instintiva. De hecho, a esa parte racional, a ese alma racional, a ese logos dentro del ser humano, le va a otorgar la naturaleza de inmortal. Es decir, que para Platón, algo de nosotros viene de antes del nacimiento y permanece después de la muerte, pasando por este proceso en un periodo más largo o menos largo en cada caso, pero en un proceso de aprendizaje, en un proceso de maduración. ¿De maduración de qué? De la parte animal. Bueno, hay una parte animal que necesita unas atenciones, pero fundamentalmente de la parte humana y de la parte superior, que es lo que nos hace ser lo que somos. Y ese es el gran ejercicio de libertad que Platón plantea y propone. ¿Cuándo el individuo es libre? Cuando hace lo que le pide el cuerpo en cada momento, cuando sigue sus instintos, cuando sigue sus emociones, cuando sigue sus ideas. No nos responde totalmente, lo que sí nos plantea es un ejercicio de reflexión sobre qué somos. Porque claro, yo seré libre cuando, digamos, respete mi naturaleza. ¿Cuándo decimos que un pájaro es libre? Cuando puede comer, cuando puede beber agua, cuando puede alimentarse, cuando puede aparearse o cuando puede volar. Decimos que es libre cuando puede volar. ¿Por qué? Porque lo que le es consustancial a la naturaleza del pájaro es el ser un animal que vuela, el que puede volar. Pues bien, ¿cuál es la naturaleza del hombre? ¿Qué nos define como seres humanos? Cuando empecemos a descubrir lo que nos define como seres humanos y podemos darle cauce, diremos que estamos liberando nuestra naturaleza. Estamos siendo libres porque estamos siendo nosotros mismos. Lo que pasa es que eso requiere un encuentro con el nosotros mismos, con el que soy, qué es lo que hay de humano en mí,
qué es lo que espera ser realizado como parte de mi verdadera naturaleza. Bien, de esta triple naturaleza, Platón va a plantear tres virtudes, tres excelencias. Y aquí es donde entra toda la educación, porque la educación entera gira en torno al desarrollo, al desenvolvimiento dentro del individuo de esas excelencias. Plantea, para la parte instintiva, la templanza, que es la moderación, la capacidad de medir, de dar la justa atención y medida a esos impulsos y atender las necesidades no más de lo que precisan. Cuando los instintos cobran el protagonismo fundamental, hay una desmedida, no hay verdadera templanza. Y por otro lado, la templanza supone dominio, control y toma de posesión de la propia vida. Porque alguien tiene que medir, alguien tiene que equilibrar, alguien que tiene que tomar las riendas de los propios instintos. Para la parte emocional, habla de la fortaleza, del valor, y lo relaciona realmente con aquello que nos permite afrontar las verdaderas adversidades, que son nuestros valores. Aquellas cosas que nos hacen encontrar nuestra identidad, aquellas cosas que consideramos realmente importantes. Para la parte racional, la sabiduría, el discernimiento, la capacidad de discernir lo superficial de lo realmente esencial, de las causas, de lo importante. Y como corona de las tres, coloca la justicia. ¿Qué considera la justicia? Pues estamos hablando del individuo, no estamos hablando del político que va a dirimir sobre cuáles son las necesidades y qué es lo que se va a hacer con unos y otros. Justamente lo mismo. La justicia es la capacidad de poder introducir orden y armonía dentro de uno. De dar a cada una de las partes lo que le corresponde según su naturaleza. Es decir, de atender al espíritu para que tenga su vía de manifestación y expresión, de atender a la parte emocional para que sea un verdadero cauce de esa identidad, y de atender a la parte animal, instintiva, para que sea el caballo, para que sea el carro, para que sea el vehículo a través del cual nosotros podamos llevar una vida sana y digna. Al final, y volviendo, porque el doctor Alcina hizo bastante énfasis en esto, la verdadera salud, la verdadera realización del individuo, la verdadera arete, esa virtud, esa excelencia, no está en tener una mente elevadísima, muy elaborada, no está tanto en tener un cuerpo perfecto, sanísimo, bellísimo, y sabemos que le da una gran importancia a la parte gimnástica, al ejercicio y también al aspecto, es decir, a la belleza física. Había un valor en la estética vinculada a la ética. Pero lo importante no está en eso, sino en que se produjese una armonización de los tres elementos, de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Esa armonización de los factores que constituyen nuestra naturaleza es la que nos permite realmente poder ser felices y realizarnos. Hay un mito al que recurre Platón, que es el mito de la lira, de Orfeo, que también fue mencionado esta mañana, y la lira lo vemos perfectamente. Pero yo me he atrevido a, como no tenía una lira, a traerme un instrumento para que lo podamos ver físicamente. Estas cosas, como se ven más claras. Me perdonáis un momento que la tengo aquí afuera. Tachán. ¿Esto qué es? Una guitarra y otra guitarra. Son dos guitarras muy similares. Bueno, las guitarras que casi todas son iguales, ¿verdad? Puede cambiar y ya se llama laúd, pero bueno, básicamente todas las guitarras son iguales. En esta concepción platónica, el individuo, el ser humano, es como un instrumento. Hay una parte más rígida, más sólida, hay diferentes elementos. Bueno, en la guitarra vemos muchas partes. De hecho, podemos tener, bueno, en este caso, no sé cuál es de más calidad, pero podemos tener una guitarra que pueda costar, sabéis que hay guitarras para los profesionales que valen muchísimo dinero, de unas maderas nobles,
hechas por un luthier expertísimo y que puedan sonar maravillosamente. Y otras, pues incluso guitarras de feria, ¿no? Ya rotas, que a duras penas ni siquiera conservan todas las cuerdas. Sin embargo, lo importante en esta concepción platónica no es tener el mejor instrumento. Lo importante es tenerlo afinado. Si yo tengo una guitarra maravillosa, pero no está afinada, ¿qué pasa? ¿Suena bien? Son iguales, ¿eh? Pero fijaros esto cómo suena, y es peor. Esta guitarra es bastante más malilla, ¿no? Yo no soy un guitarrista experto, esto está claro. De aquí a aquí, ¿qué diferencia hay? Las cuerdas están afinadas. Estas cuerdas han guardado su proporción adecuada. Estamos sacando al instrumento rendimiento. Y aun cuando esta guitarra pudiera ser muy mala, si está afinada puedo hacer música con ella. Esa concepción de la necesaria armonía interior para que podamos hacer música con el instrumento, es decir, para que podamos realizar algo, y el instrumentista, que de alguna manera está relacionado con el know, con el ser más profundo, pueda tomar posesión de la vida y poder darle una proyección, un sentido, y hacer alguna música, es decir, poder realizar algo bello, algo bueno, es tremendamente platónica. Y podríamos llevarlo a nuestro concepto de la educación, entendida que lo importante no es ser el mejor en nada, sino lograr sacar ese potencial, armonizando cada uno de los factores del individuo, que nos permita hacer música con nosotros mismos, con nuestro instrumento. Es decir, realizar lo que hemos venido a hacer. ¿Qué hemos venido a hacer? ¿Y quién lo sabe? Pero solo lo vamos a ir descubriendo en la medida en que, como también recuerdo que decía María Dolores, vayamos encontrándonos en nuestro elemento. Vayamos encontrándonos en los ambientes a través de los cuales esa vocación profunda, ese alma profunda, resulta que se encuentra feliz haciendo determinadas cosas. ¿Cómo podrá hacerlo si nosotros, desde pequeños, no les hemos dado las oportunidades de armonizar completamente el instrumento, desde la mente hasta el cuerpo? Aun cuando quieran, será como aquel que puede escuchar maravillosas músicas en sueños, pero luego se desespera porque no sabe, no puede. Es imposible llevar a la realidad aquello que concibe. Y si bien Platón nos enseña, por un lado, a soñar de una forma elevadísima, porque casi, podríamos decir, es el padre del idealismo, también nos conmina a lograr crear en nosotros mismos los cauces que nos permitan esa armonización para que suene esa música. Es decir, ese ejercicio, por un lado, de elevación, pero por otro lado, de organización, de plasmación, de toma de posesión de sí mismo. De hecho, cuando hemos hablado a lo largo de esta jornada de cómo Platón pone el peso en la educación a través de la gimnasia y a través de la música, para el cuerpo y para el alma, se está refiriendo justamente a esos dos movimientos del alma, y será posteriormente un gran neoplatónico, Plotino, el que lo describa de una forma más expresiva, ¿no? A través del movimiento de la elevación y el movimiento de la organización. ¿Por qué es la gimnasia y la música, en un sentido metafórico y también real, los que van a propiciar el verdadero desarrollo y equilibrio del individuo? Porque si no se complementan, es decir, si solo procedemos a ese proceso, a esa vía a través de la cual el individuo, digamos, controla el instrumento, tiene habilidades técnicas, podemos encontrar una persona con una claridad mental enorme, con digamos, equilibrio emocional muy bueno y físicamente sanísimo. Una guitarra genial, incluso afinada, pero sin principios superiores.
nos podemos encontrar con alguien monstruosamente peligroso, muy dueño de sí mismo, pero sin una finalidad que esté gobernada por el sentido de la justicia, del bien hacia los demás, de la bondad. ¿Puede suceder? Sí. Es decir, podemos tener unas capacidades, una autodisciplina, una voluntad, un sentido del esfuerzo tremendo, pero los fines, es decir, el alma no es la que está gobernando, el alma que ha sido capaz de contemplar esos valores superiores, que se eleva más allá del propio egoísmo, no es la que dirige el cuerpo, ¿entiendes? El cuerpo en sentido amplio. Nos podemos encontrar con lo contrario, una educación solo musical, en sentido de que busca pues justamente esos valores, ese acercamiento a lo que sería bueno, bello, justo, pero que no sabe, porque no se ha ejercitado en el dominio de sí mismo, no sabe plasmarlo, no sabe enfrentarse a las dificultades de la materia, a las dificultades del mundo, a las dificultades de la adversidad. ¿Y qué sucede? Queda en ese estado de idealista retirado de la realidad. Y esta es una de las grandes controversias históricas, los idealistas, que acaban escépticos porque descubren que no se puede plasmar esos sueños y acaban renegando. Bueno, de esto hay generaciones enteras que fueron grandes idealistas de jóvenes y que acabaron claudicando en esos sueños, y luego están los que se llaman realistas, ¿no? No, un momento, aquí hay que poner los pies en la tierra. ¿Y si propusiésemos que el ser humano tuviera la capacidad de tener los pies en la tierra, por lo tanto supiera en qué mundo está, lo cual es muy difícil porque hace falta un ejercicio de meditación real para comprender el mundo como está y no solo dejarse pensar por cómo nos dicen que está, pero que a la vez intentáramos flotar, elevarnos, sin despegar los pies del suelo, es decir, que nuestra cabeza, en lugar de estar en el suelo, estuviese mirando verdaderamente a metas elevadas, diríamos mirando al cielo, mirando a las estrellas, y se produjera cada vez esa necesidad más de elevación sin despegarse del suelo. ¿Cuál es el resultado? Que crecemos. Crecemos. Si despegamos los pies de la tierra, no crecemos, flotamos, con lo cual es muy presumible que nos pegue un castañazo, porque ya no sabemos por dónde caminamos, que tropecemos, no sabemos mirar al suelo. Y si no miramos al cielo, ¿qué es lo más probable? Que dejemos de ser fieles a nuestra identidad humana y acabemos siendo serpientes, gente que resta, está demasiado pegada a lo instintivo, a lo inmediato, a lo necesario, sin saber qué es lo deseable. Ese ejercicio, por eso me gustaba muchísimo lo que decía María Dolores del idealismo práctico, de estar arriba, pero además esforzarse en estar abajo, es lo que podríamos entender como un proceso real de crecimiento, y esa es una de las intenciones reales de la educación. Hoy, ya volviendo a conceptos actuales, pero que se entroncan directamente con lo que veíamos de Platón, se habla justamente de la necesidad de darle una educación a esos tres aspectos del pensamiento, del sentimiento y de la acción. Se habla de una inteligencia cognitiva, se habla de una inteligencia emocional. Hoy se habló también de eso, que habría que introducir. La inteligencia emocional no está introducida en nuestro sistema educativo. Y se habla de una inteligencia ejecutiva, es decir, enseñarle al individuo a poder introducir la voluntad, su capacidad de crear proyectos, de conducirse a sí mismo. Por lo tanto, pensamiento, sentimiento y acción han adquirido hoy en día tres nombres diferentes, más modernos, pero vienen a ser lo mismo. Estos tres deben de estar armonizados por las finalidades. Volviendo a lo que decíamos antes, hay que poder darle una finalidad al pensamiento, hay que poder darle una finalidad al sentimiento y una finalidad a la acción. En ese sentido he recurrido a una vieja tríada que está también implícita en el pensamiento platónico, que son la voluntad, el amor y la inteligencia en su sentido profundo. La elevación, la finalidad del pensamiento en la búsqueda real de la inteligencia, es decir, de la posibilidad de poder discernir realmente lo profundo, lo verdadero de lo superficial. El amor como
aquello que va a darle finalidad a los sentimientos. El amor en el sentido platónico. Para los griegos el amor es la primera manifestación de los dioses, el primero de los dioses, el más viejo, porque es la fuerza de unión, de cohesión de todas las cosas, que hace que más allá de los enfrentamientos y oposiciones y contradicciones, subyazca siempre un impulso hacia el bien común, hacia la unidad. Y la voluntad, no entendida como el querer simplemente, sino la voluntad como el impulso de realización del ser. Es decir, aquello que realmente se manifiesta como una necesidad de desarrollo, dentro y fuera. No me queda mucho tiempo, pero sí quería, casi para cerrar, que me quedan bastantes más cosas, ya me anuncian que todos pecamos del mismo, y yo en particular, de pasarnos el tiempo. Sí quería vincularlo con una tríada que necesitamos introducir en los niños, en la educación de los niños, que es justamente la comunicación como expresión de esa inteligencia, la ternura como expresión del amor, la disciplina como extensión de esa voluntad. Si en la educación nosotros no introducimos la capacidad real de lograr la autodisciplina, en base primero a una disciplina que viene de fuera, pero que busca enseñarle al niño a poder saber someter, controlar sus propios impulsos, una búsqueda natural por el conocimiento, pero en base a una facilidad de comunicación, de relación con los demás, con nosotros, con la naturaleza, y la ternura como el elemento que va a desencadenar finalmente el amor, no habrá una educación equilibrada. Y por desgracia nos pasamos de un extremo, solo pensamos en la disciplina, o nos pasamos al otro, ¿no? Que los niños se expresen espontáneamente. Y un niño es un ser que todavía no está acabado, ninguno estamos acabados, pero él no tiene todavía la posibilidad de poder tomar posesión de su vida, y triste sería si no le enseñáramos justamente a encauzar ese maravilloso potencial que tiene dentro. Hay una frase con la que terminaré, porque ya no da tiempo para mucho más, porque cuando la encontré me pareció útil, sobre todo para aquellos que tienen alguna responsabilidad con la enseñanza. Una frase que de alguna manera recoge todo lo que estamos diciendo de ese pensamiento platónico, en quienes tienen responsabilidades en la educación. No enseñes para que acumulen más datos, sino para que tomen posesión de su vida y la realicen plenamente, para que se conozcan a sí mismos y sus potencialidades, conozcan en el mundo la belleza y profundidad que encierra y tracen su vida, pero su propia meta en armonía con el resto de seres que nos rodean. Y esto aplícalo primero a ti mismo. Y nada más. Muchas gracias.